Primera de Pedro, capítulo 4, dice el verso 1 en adelante, vamos a leer algunos versículos. Como título dice, hay buenos administradores de la gracia de Dios. Amén. Buenos administradores de la gracia de Dios. Dice así, verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. Dice, aquí, ¿a quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo, que Él padeció, que Él se ofreció a sí mismo para pagar nuestros pecados. Amén. Pues quien ha padecido en la carne terminó, dice, con el pecado. Y esto es muy importante nosotros poder entenderlo, que ya no tenemos pecados. Lamentablemente todavía hay personas que dicen ser cristianas profesando la fe, ¿cierto?, en Cristo Jesús y el cristianismo. Uno le pregunta, ¿usted tiene pecado? Dicen, sí, tengo pecado, soy pecador. Es decir, que aún no están creyendo en lo que dice la palabra. Y aquí claramente dice, puesto que Cristo ha padecido, dice, por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Mire, del mismo pensamiento. Amén, del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. A la verdad, cuando escuchamos a los predicadores cuando dicen arrepentidos, arrepentidos y convertidos, uno inmediatamente piensa que uno tiene que arrepentirse de dejar lo malo, el pecado. Claro, yo creía así, creía que era así el Evangelio. Muchas veces me arrepentía de lo que hacía. Señor, perdóname porque ayer mentí, porque robé. Señor, porque transgredí, ¿cierto?, tu ley y los mandamientos. Y le pedía perdón al Señor. Y creía porque le pedía perdón al Señor, yo ya, ¿cierto?, a través de la oración, yo creía, ¿cierto?, de que el Señor me había perdonado. Pero el arrepentimiento que yo tenía era solamente por lo que hacía. Pero cuando llega el verdadero arrepentimiento, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento? Entender que Cristo, dice, como dice acá, que Cristo terminó con el pecado. Aleluya, gloria al Señor. Que ya nosotros no tenemos pecados. Ahí en el libro de Isaías 55, vamos a Isaías 55, el verso 7, por ejemplo, perdón, verso 6, Isaías 55. Dice, verso 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces aquí, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento? Es dejar nuestros pensamientos. Por eso dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Porque nos cuesta a nosotros aceptar que al ser humano le cuesta aceptar que ya Cristo terminó con el pecado. Lo dice acá en la primera de Pedro, ¿cierto? En esta epístola de Pedro, esta carta de Pedro, como leíamos, capítulo 4, verso 1. Dice, mire, leo nuevamente, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, terminó con el pecado. Y esto es maravilloso. Así también hay en el libro de Hebreos, mire, invito a Hebreos, capítulo 10. El capítulo 10, el verso
el verso 16 dice, este es el pacto que haré, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Hebreos 10, verso 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿A qué se refiere? ¿A qué pacto? Al nuevo pacto. Jesús, cuando estaba en la última cena con sus discípulos, él dijo, tomó la copa, dijo, esta sangre es el nuevo pacto. Aleluya, gloria al Señor. Y aquí habla, el escritor de Hebreos habla, como leíamos en el verso 15, perdón, verso 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón, en sus corazones, pondré las leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, en sus mentes las escribiré. Y añade y dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aleluya, gloria al Señor. Verso 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué no hay más ofrenda por el pecado? Porque ya Cristo terminó con el pecado. El primer pacto, ¿en qué consistía? Primeramente, que Dios escribió en las tablas, ¿cierto? En las tablas, el Señor con su propio dedo escribió, ¿cierto? En las tablas de piedra escribió la ley, los 10 mandamientos. Pero el hombre, a la verdad, los puede leer, pero después se lo olvida. ¿Por qué? Porque ¿dónde están escritos? En la tabla. Estaban escritos. Es más, cuando baja Moisés y desciende, hermanos, del monte Sinaí, después de haber estado 40 días, 40 noches, ¿qué estaba haciendo el pueblo? El pueblo estaba ahí adorando un becerro de oro. Entonces, Moisés, al ver el pueblo que adoraba el becerro de oro, ¿qué él hizo? Él quebró las tablas. Porque dijo, este pueblo no puede cumplir la ley. Quebró las tablas. ¿Qué significó eso? De que el Señor, que Moisés tuvo que subir nuevamente al monte, estuvo 40 días y 40 noches, y ahí él tuvo que escribir las tablas nuevamente, pero con la letra y puño de Moisés. Tuvo que escribir la ley. ¿Y esto qué significa, mis hermanos? De que el hombre, ¿por qué no puede cumplir la ley? Porque claro, el hombre la puede leer, memorizar, pero no es lo mismo cuando está escrita ¿dónde? En el corazón y en la mente. Pero ¿en qué consiste el nuevo pacto? En que Cristo, hermanos, Él quitó el pecado, se llevó el pecado. Eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y dice, en su mente las escribiré. Y añade, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y esto es maravilloso, hermano, que cuando llega la fe a nuestras vidas, cuando llega, cierto, el nuevo pacto en nuestro corazón. Aleluya, gloria al Señor. Yo testifico, doy testimonio que cambió mi vida. Cambió mi vida porque antes me sentía condenado, vivía con temores, con miedos, cargado. Aleluya, gloria al Señor. Y por ejemplo, ¿qué dice Mateo 11? Mateo 11, mire, vamos, Mateo 11. ¿Qué dice Mateo 11? Mateo capítulo 11, el verso 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando llega el pacto nuevo, el nuevo pacto en nuestro corazón, a la verdad llega este descanso, el verdadero descanso. Y después, ¿qué más dice Jesús? Son palabras de Jesús. Llevad mi yugo, dice, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mire, y hallaréis descanso para vuestra alma. Porque mi yugo, dice, es fácil y ligera la carga. Es muy distinto, hermano, vivir bajo la ley que vivir bajo el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ya no hay condenación. Eso no significa que yo voy a vivir ¿cierto? Deliberadamente. No,
lo que significa que ya yo como ahora, como hijo de Dios, como servidor del Señor, yo le sirvo al Señor libremente, sin condenación. Porque en mi mente, el Señor escribió en mi mente y en mi corazón de que Él quitó el pecado. Y añade y dice, y nunca más, el nuevo pacto, me acordaré de tus pecados y transgresiones. Entonces, lamentablemente, cuando el hombre vive bajo la ley, vive cargado, al vivir cargado se cansa, se frustra, dice yo no puedo, esto no es para mí, el Evangelio no es para mí. Mucha gente quiere servir a Dios y al ver, cierto, su condición humana, que fallamos, que no tenemos la capacidad ni siquiera de cumplir la ley, muchos dejan el Evangelio, muchos dejan los caminos de Dios. Las iglesias comienzan a quedar vacías. Pero cuando realmente llega el verdadero Evangelio a nuestro corazón, cuando llega la verdadera fe a nuestra vida, hemos creído en la sangre de Jesús, que Él derramó toda su sangre hasta la última gota para redimir nuestros pecados, para limpiarnos. Cambia nuestra vida, porque ahora nosotros descansamos en Cristo Jesús. Por eso que el Señor dice, ya se está llamado hasta ahora, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Yo muchas veces quise ser feliz, quise encontrar la paz, quise encontrar ese descanso para mi alma, pero nunca lo pude encontrar. Muchas veces dije, Señor, ahora sí, voy a ser fiel, te voy a servir, pero llevar una vida de fe con mi capacidad, procurando cumplir la ley y los mandamientos. Pero cuando pude entender que no tenemos la capacidad, que solamente a través de la obra de Jesucristo nosotros podemos descansar en Él. Por eso que el Señor dice ahora, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es lo que llevar el yugo? Seguir a Cristo. Seguir a Cristo, predicar el Evangelio. Convertirse en un predicador, en un servidor del Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Ahí llega el verdadero descanso para nuestra alma. Hoy día contarles que estuve predicando en la cárcel. Por la gracia del Señor tengo esa posibilidad de ir a predicar a la cárcel. Los días sábados, los días jueves, podemos ir a la cárcel, y los días sábados estoy en la cárcel en la mañana. Y la verdad es que es gratificante servirle al Señor. Puedes predicar el Evangelio de Cristo. Eso es llevar el yugo, y cuando nosotros le servimos al Señor, a la verdad llega gozo, llega alegría a nuestro corazón. Nuestro corazón se fortalece al ver que hay tanta necesidad, y el Señor usa nuestras vidas por su gracia y por su misericordia. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevar el yugo es predicar el Evangelio. Aleluya, gloria al Señor. Y eso da alegría y fortaleza a nuestra alma, a nuestro corazón. Se fortalece, aleluya, gloria al Señor. Y después dice, porque mi yugo es fácil y ligera la carga. ¿Por qué? Porque descansamos en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, y ahí se cumple lo que dice Romanos, repito, Romanos, se cumple lo que dice Romanos capítulo 1, leamos el 16 también, Romanos 1, verso 16 y el 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe, y por la fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá. El Evangelio es poder de Dios. Entonces, cuando uno vive con el Evangelio y para el Evangelio, es una vida totalmente distinta, y es maravilloso. Por eso es que acá dice en el verso 17, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá. La fe, dice la palabra, que es por el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que llega a nuestro corazón? Llega la fe, llega el Evangelio. ¿Qué es lo que estábamos leyendo ahora en Hebreos capítulo 10, verso 16 y verso 17?
el nuevo pacto, el Evangelio de Cristo. Cuando dice, y añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Ese es el nuevo pacto. ¿Y qué es lo que hace el Señor a través de su Santo Espíritu? Él escribe en nuestro corazón el nuevo pacto. Y uno vive con el Evangelio. Y vive para el Evangelio. Aleluya, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos da un nuevo corazón. El pastor King, cuando estuvo acá la semana pasada, nos daba el ejemplo de que en Corea del Sur, hasta el año 90, el motor no era un motor de buena calidad. El motor fallaba. Entonces había una persona que tenía su vehículo, ¿cierto? Y se echó a perder el motor. ¿Y qué hizo él? Él le puso, en aquel tiempo, los años 90, le puso un motor, sacó el motor, ¿cierto?, de su vehículo y le puso un motor de Mercedes-Benz, un nuevo motor. Un motor que, bueno, la calidad de Mercedes-Benz, le puso un nuevo motor. Así es el Señor. Cuando llega el Evangelio a nuestras vidas, Él nos da un nuevo corazón. Aleluya. Un cambio de mente, una nueva mente y un nuevo corazón. Aleluya, gloria al Señor. Y ese es el verdadero arrepentimiento. De que uno, hermano, entiende y comprende que no puede cumplir la ley y llega al arrepentimiento. Señor, yo no puedo. Yo no tengo la capacidad de cumplir la ley y los mandamientos. Señor, ten misericordia de mí. Cuando el hombre entiende que no tiene la capacidad de cumplir la ley y los mandamientos, aleluya, gloria al Señor, solamente, ¿qué es lo que uno espera? La gracia y la misericordia del Señor. ¿En qué consiste el nuevo pacto? En creer en la obra de Jesucristo. Que nosotros somos salvos por la obra que hizo Jesucristo. No lo que nosotros podemos hacer por cumplir la ley y los mandamientos. No, es por creer y aceptar la obra de Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros. Por eso dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, por el oír la palabra del Señor. Y cuando dice por fe y para fe, ¿qué significa para fe? Que ya nosotros ahora, en esta nueva vida, ahora como hijos del Señor, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vivir para Cristo, vivir con el Evangelio y para el Evangelio. Aleluya, gloria al Señor. Vivir por fe. Por eso dice, como está escrito más, el justo por fe vivirá. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, ¿qué leíamos acá? Volviendo a Primera de Pedro. Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 4, dice, leíamos el verso 1. Mire, como título dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Ahora podemos entender que nosotros somos salvos por gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? Es un regalo, es un don de Dios. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para, dice, ¿con qué propósito? Para, dice, no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Significa que hay un propósito? Si Dios me da salvación, si el Señor me dio salvación, no es para vivir ya deliberadamente, haciendo lo que yo quiero, porque ahora soy hijo de Dios. Jesucristo cumplió el rol, ¿cierto?, de profeta, de rey de reyes. Ahora Él es tu rey. Cuando el rey, ¿cierto?, en un país, ¿cierto?, el rey habla, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Obedecer. Así que ahora, ¿quién es nuestro rey? Jesucristo el Señor. Y nosotros tenemos que vivir para fe. O sea, vivir por fe, para Cristo. Aleluya, gloria al Señor, como leíamos en Romanos, ¿cierto? Capítulo 1, verso 17. Que el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué significa para fe? Que ahora nosotros vivimos por fe, depositando nuestra confianza en Jesucristo. Y vivimos con el Evangelio y para el Evangelio. Aleluya, vivimos para Cristo. Por eso dice acá, esto es lo que quiero leer.
para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en la lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disoluciones y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces ahora nosotros vivimos, ¿cómo tenemos que vivir? En el espíritu según Dios. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Amén. El fin de todas estas cosas se acerca. Cristo viene. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aleluya. Gloria al Señor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aleluya, gloria al Señor. Hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrenlo a los otros como buenos administradores de multiformes gracias de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Permiso, gracias. Perdóname, amén. Si alguno dice, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder de Dios. Al poder de Dios que da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien permanece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Entonces ahora nosotros vivimos para Cristo. Si el Señor nos dio salvación, ¿con qué propósito? Para vivir para Cristo, para servirle al Señor. Mire, en 2 de Corintios, quiero invitarle a 2 de Corintios, capítulo 5, el verso 14 que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aleluya, gloria al Señor. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Si alguno está en Cristo, dice la palabra que nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tenemos, ¿cierto?, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué estamos haciendo aquí ahora? Estamos predicando el Evangelio. El ministerio de la reconciliación, ¿cierto?, que Cristo vino al mundo para que nosotros seamos reconciliados con el Padre, porque estábamos apartados de Dios, estábamos destituidos de la gloria del Señor. Pero ahora, como dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted cree en su corazón que es justificado, que es justo, aleluya, gloria al Señor, por la sangre de Cristo, hermano, está el nuevo pacto en su corazón. Ha recibido la justicia de Dios por haber oído la palabra de Dios. Y ahí se cumple la palabra cuando dice, y leíamos Romanos 1:17, que el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, y por la fe, como está escrito, más el justo, por fe vivirá.
Entonces ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Nueva criatura, mis hermanos. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aleluya, gloria al Señor. Así que ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús, y por eso siéntase agradecido al Señor, porque el Señor le ama, porque el Señor ha tenido misericordia a usted. Así también yo me siento agradecido del Señor. ¿Por qué le sirvo al Señor? Porque me siento agradecido de lo que Él hizo por mí. Usted no le sirve al Señor porque a cambio de, por esperar algo a cambio, no. Usted sirva al Señor porque es agradecido solamente del Señor. Agradecido. Sin duda sabemos que Él tiene un galardón para todos aquellos que le sirven. Un galardón, un premio. Porque cuando el Señor venga, Él no va a venir con las manos vacías, viene con un galardón. Entonces nosotros ahora le servimos al Señor por agradecimiento y vivimos, ¿cierto?, para Cristo. Vivimos con el Evangelio y para el Evangelio. Es decir, vivimos por fe. Aleluya, gloria al Señor. Por eso que leíamos, ¿cierto? Leíamos Primera de Pedro, capítulo 4, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4. Que esto llega mucho a mi vida. Puesto que Cristo, volviendo a capítulo 4 para terminar, puesto que Cristo, al verso 1 nuevamente, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aleluya, gloria al Señor. Cristo, hermanos, terminó con el pecado. Esa es la fe y la convicción que tiene que estar en nuestros corazones. También esto lo dice, y se viene un versículo para terminar. Le invito nuevamente a Hebreos. Hebreos, capítulo 9. Aleluya, gloria al Señor. El verso 28. Pero leamos del 26 mejor. De otra manera dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. ¿Por qué? Porque antes estaba el pecado en medio. Estaban los hombres, el pecado y Dios. Entonces el pecado produce una división entre Dios. Pero ¿qué hizo Cristo? Quitó el pecado. ¿Y quién se puso en medio? ¿Quién se puso al medio? Se puso Cristo. Entonces ahora el Señor no lo mira a usted, sino que ¿a quién mira? Mira a Cristo en usted, porque está creído en el Hijo de Dios. Ese es el Evangelio. Creer en Jesucristo, creer el nuevo pacto, que Él quitó el pecado. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué más dice ahora el verso 27? De la manera en que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, cuando usted se presenta al Señor en el día del juicio, ¿cómo tiene que presentarse? Le va a decir, Señor, es que yo hice muchas cosas buenas. Yo hice muchas horas para ti. Señor, construí un templo, hice esto otro. El Señor, ¿cómo le va a decir? O nos conozco, Señor, de maldad. Como dice por ahí en el libro de Mateo, capítulo 7. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. En tu nombre, Señor, sanamos a los enfermos. El Señor, ¿cómo les dijo? O nos conozco, Señor, de maldad. ¿Cómo tiene que presentarse usted en el día del juicio? Con la sangre de Cristo, ¿dónde? En su corazón. Creyendo que Cristo quitó el pecado, que lavó su pecado. Aleluya, gloria al Señor. Así tiene que presentarse delante del Señor. Por eso dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después todo el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Otra vez dice llevar el pecado.
de muchos y aparezca por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les esperan. Cristo viene por segunda vez, pero ya no viene con relación al pecado porque Él ya quitó el pecado, sino que ahora viene a buscar y a salvar a los que le esperan. Yo estoy esperando a Cristo. No sé si usted, pero yo estoy esperando a Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Y Él no viene con las manos vacías, viene con un galardón, con un premio para todos aquellos que le servimos ahora. ¿Cierto? Porque Él nos dio salvación. ¿Para qué? Con un propósito de servirle a Él. Vivir para Cristo, vivir para el Evangelio y vivir por el Evangelio. Amén. Vivir por fe. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Christopher. Quiero orar por la palabra. Oremos al Señor Padre. Te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has dado de poder estudiar tu palabra y entender que ahora vivimos por fe y para fe. Vivir para Cristo, vivir por el Evangelio y para el Evangelio. Aleluya, gloria al Señor. Y sabemos, Señor, que algún día tú vienes, Señor, por aquellos que han creído en ti y no vienes con las manos vacías, sino que vienes con un premio, con un galardón para todos aquellos que te sirven, Señor. Porque ahora, como salvos que somos, qué hermoso, Señor, servirte, Señor. Qué hermoso predicar este Evangelio, el que un día recibimos por gracia, ahora poder entregarlo por gracia, Señor. Bendice a mis hermanos conectados, ya sea en el Face, en el TikTok y en el Zoom también, Señor. Gracias, Señor, por esta escuela bíblica. Seas tú bendiciendo la vida del Pastor Joaquín, así también la vida del Pastor Christopher también, y toda la vida de todos nuestros hermanos conectados, y los que posteriormente después van a ver este video. Bendice sus vidas también, en el nombre de Jesús. Amén y amén.